Operación Final es una película norteamericana que muestra uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, la captura del genocida nazi Adolf Eichmann en territorio argentino. Su impacto en el mundo fue fenomenal. Al mismo tiempo dejó en evidencia uno de los secretos, no tan secretos, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial: la ruta de las ratas. Empecemos. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo. En esta nueva realidad, los aliados, triunfadores de la guerra, tenían cosas por resolver. ¿Qué hacer con los miembros de la Wehrmacht? ¿Cómo reconstruir Europa? ¿Cómo garantizar la paz? Las respuestas a las preguntas fueron la creación de la ONU y otras instituciones internacionales, el desarrollo del Plan Marshall y la configuración de nuevos estados. Ahora había 2 Alemanias, por ejemplo. En la medida que el nuevo orden mundial se configuraba, con la Guerra Fría de por medio, otra realidad se suscitaba: el escape de los genocidas nazis. Llamada en español la Ruta de las Ratas, es una operación sobre la que existen más especulaciones que certezas. De hecho, la única certeza es que miles de nazis escaparon. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Con ayuda de quién? Son algunas de las interrogantes que Operación Final expone al espectador explícita e implícitamente. ¿Cuál era la ruta? ¿En qué consistía? Muchos investigadores e historiadores coinciden en la existencia de 2 rutas fundamentales. La primera fue llamada la Ruta Vaticana, la Operación Pasillo o la Ruta de los Monasterios, a través de las ciudades de Merano, Bressanone o la capital provincial del mismo nombre, Bolzano, en los Alpes italianos. Se estima que el 90% de los genocidas que escaparon de Alemania y Austria lo hicieron por esta ruta, siendo acogidos en los monasterios de las nombradas ciudades. De allí continuaban hacia Roma, sorteando los controles militares con unas cartas de identidad emitida por la Iglesia Católica a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien se estima emitió unos 120.000 documentos hasta 1951. Posteriormente, en los puertos, siendo el de Génova uno de los más importantes, partían a América o el Medio Oriente principalmente. La segunda ruta, llamada la Ibérica, era dirigida por miembros nazis que vivían en España y probablemente con la anuencia de Francisco Franco utilizaban los puertos del país como vía de escape, siendo el de Galicia uno de los más usados. Planificado o espontáneo. El historiador Daniel Stahl, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, sostuvo a la Deutsche Welle que fue más bien una cooperación espontánea de diferentes instituciones que se estableció gradualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el inglés Frederick Forsyth en 1972 publicó el libro Los Archivos Odessa, quien describe que los escapes ocurrieron gracias a Odessa, una misteriosa organización fundada al final de la Segunda Guerra Mundial por oficiales de la SS, incluidos Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, y Heinrich Himmler, jefe de las SS. ¿Quiénes ayudaron?
Además de Odesa, sobre quienes hay mayor certeza de colaboración, se encuentran el sacerdote bosnio-croata Krunoslav Draganović, el obispo austriaco Alois Hudal y el cardenal argentino Antonio Caggiano, encargado de la recepción en su país. Los dos primeros siendo creadores en 1946 de la Operación Pasillo. ¿Cuáles fueron los destinos? América fue el principal continente, desde Estados Unidos y Canadá hasta Argentina, país del que se presume acogió 5.000 de los 9.000 huidos al sur del continente, siendo Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil los segundos destinos de los 4.000 restantes. El Medio Oriente y el Reino Unido fueron otros destinos, insólitamente en países con grandes colonias de judíos a quienes pretendían exterminar. ¿Quiénes escaparon? El doctor Joseph Mengele, quien estuvo en Argentina y huyó a Brasil, donde murió con el nombre Wolfgang Gerhardt, tras sufrir un infarto cerebral en la playa de Beritoga, el 7 de febrero de 1979. Años antes había vuelto a Alemania. Walter Rauff, espía y miembro de las SS, murió en Chile en 1984. A pesar de ser descubierto, la Corte Suprema negó su extradición en 1963 porque, según la norma vigente, sus delitos habían prescrito a los 15 años. Klaus Barbie, miembro de la Gestapo, vivió en Bolivia, donde fue protegido hasta 1983, cuando el gobierno de Siles Zuazo lo arrestó por estafa y lo extraditó a Francia, donde murió en la cárcel. Erich Priebke, antiguo comandante de las SS, se ocultaba en Bariloche. Fue encontrado en 1994 por el periodista de la cadena ABC, Sam Donaldson. En 1995 fue extraditado a Italia. Franz Stank, miembro de las SS y comandante de los campos de exterminio de judíos de Sobibor y Treblinka. Fue arrestado en 1967 en Brasil y condenado por la muerte de 900.000 personas. Y Adolf Eichmann, de quien trata el film, fue el primero de todos los mencionados. Sin embargo, su caso fue un escándalo internacional, pues el Mossad israelí lo secuestró, ya que previsiblemente no iba a ser extraditado por el gobierno argentino. Su caso fue profundamente cuestionado por las formas y los principios del derecho, junto con los juicios de Nuremberg, obligó a sentar las bases de una nueva realidad mundial, el derecho internacional público y los derechos humanos como un principio universal al que los estados-nación están supeditados. Si el contenido del video te gustó, no olvides darle like, compartir y dejarnos tu opinión en los comentarios sobre por qué los estados les garantizaron su protección a los genocidas. ¿Por qué no hay explicaciones al respecto? Hasta un próximo análisis.